Bueno, saludamos también a los compañeros que vayan a ver esto en cualquier otro momento. Le estaba diciendo a los asistentes que la sesión de hoy la vamos a volver a dedicar a la unidad 7. Vamos a volver a trabajar con estructuras de datos, tanto listas como set, como mapas. La semana que viene os anuncio que vamos a ver la unidad 8. La unidad 8 se abrió hace unos cuantos días y concretamente vamos a empezar explicando lo que tenéis que hacer en la tarea y luego vamos a hacer unos ejercicios similares a lo que vais a acabar haciendo en la tarea relacionada con entrada y salida por fichero. Bueno, la semana pasada, que también dedicamos a trabajar con listas, con set y con mapas, lo hicimos sobre un ejercicio ya hecho, ¿vale? ¿Os acordáis que estuvimos trabajando con una agenda de contactos? Yo tenía mi objeto persona, cPersona, y en versiones anteriores habíamos almacenado las diferentes personas de la agenda en un vector estático. Y luego, bueno, pues la semana pasada estuvimos trabajando cómo cambiar esos métodos básicos de entrada y salida, de almacenaje, de recorrido, de listado, cómo lo podíamos hacer cambiando la estructura de datos que ya estaba, con listas, con estructuras, con mapas. Ahora vamos a partir de un ejercicio totalmente en blanco para que veamos todo el proceso de forma partiendo desde cero, ¿vale? Para darle otro enfoque a lo que es lo mismo que estuvimos haciendo la semana pasada. Y bueno, pues como a mí me gusta mucho el fútbol, pues he pensado que vamos a trabajar con futbolistas, ¿vale? Concretamente, rememorando que el otro día salió, bueno, hace ya tiempo, salió un programa en la tele que homenajeaba a los futbolistas que ganaron el Mundial, el único Mundial que tenemos, pues se me ha ocurrido hacer algo en homenaje a ellos. Concretamente, tenemos un objeto futbolista que es el que vamos a estar almacenando en una y otra estructura de datos. Tenemos un objeto futbolista al que le voy a almacenar el dorsal que tenía durante su periplo por la selección española, ¿vale? En este caso voy a utilizar el tipo integer, que sabéis que es un objeto. Luego voy a almacenar el nombre del futbolista y, por poner algún dato más, la fecha de nacimiento, ¿vale? Realmente la fecha de nacimiento la vamos a trabajar, va a ser simple atrecho, ¿vale? No va a ser muy significativa para el trabajo que vamos a utilizar, ¿vale? Bueno, pues esto es un simple objeto. Tiene un método constructor al que yo le paso los parámetros, los atributos que yo quiero almacenar del futbolista y lo asigno. Evidentemente, no es una clase muy elaborada, no tenemos try catch, no especificamos que si no pongo el dorsal o no pongo el nombre me salta una excepción, porque no era realmente el objetivo de la clase el que trabajáramos en profundidad el objeto futbolista, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis un método constructor, aquí tenéis otro cuando no le paso la fecha de nacimiento y, bueno, los get y los set, ¿vale? Y un pequeño toString que me ha generado NetBeans en el que muestro los valores del futbolista, ¿vale? Los atributos del futbolista. Concretamente, únicamente muestro el dorsal y el nombre. Bueno, pues este objeto futbolista yo lo voy a ir almacenando en diferentes estructuras de datos para que veáis la diferencia entre utilizar una u otra. Aquí básicamente la dificultad que tiene esto de cara a una práctica de unidad o de cara a un examen es que cuando os demos el enunciado del ejercicio sepáis ubicar la estructura de datos, sabéis decidir, vale, para lo que yo quiero hacer, para lo que me pide el ejercicio, esta es la estructura de datos idónea, ¿vale? Entonces, yo de lo que se trata es que yo voy a almacenar estos objetos futbolistas de muy diversas formas y vamos a analizar cuál es la diferencia entre utilizar para almacenaje un set, una lista o un mapa,
vosotros mismos, el objetivo es que vosotros mismos saquéis las conclusiones. ¿Para qué? De cara a un examen, cuando yo lea un enunciado, vosotros, en base a las características de estas estructuras de datos, sepáis ubicar cuál es la estructura de datos más idónea, ¿vale? Bueno, pues en este primer ejercicio voy a hacer una comparativa, como podéis ver en el nombre del paquete, entre almacenarlos con listas o con conjuntos, con set. Bien, pues aquí tengo mi ejemplo, para no andar escribiendo demasiado. Pues yo ya aquí me he creado una serie de futbolistas, ¿vale? Pero vosotros imagináis que estos futbolistas no están previamente seleccionados, ¿vale? Sino que yo lo que hago para almacenar mi estructura de datos con futbolistas es ir consultando a diferentes fuentes de información, a periódicos de la época del Mundial o de épocas anteriores, para ver alineaciones, y de esas alineaciones voy sacando cuáles eran los dorsales y los nombres de los futbolistas, ¿vale? Entonces, aunque vosotros veáis aquí que yo me he creado a fuego 11 futbolistas, pero vosotros esto es simplemente una estrategia para abreviar en tiempo, no la tengáis en cuenta, ¿vale? Sino que vamos a seguir jugando, haciendo el roleplay que yo os propongo, ¿vale? Entonces, aquí vemos los pasos. Yo aquí consigo unos cuantos futbolistas consultando un periódico de un determinado año, de 2022, donde se hace un resumen de ciertos futbolistas que ganaron el Mundial, ¿vale? Y bueno, pues yo, por ejemplo, averiguo los 5 primeros futbolistas, ¿vale? Entonces yo averiguo los datos de estos 5 primeros futbolistas, de Pedrito, de Iniesta, de Villa, de Casillas y de Sergio Ramos, ¿vale? Entonces, yo en este primer sting, en esta primera obtención de información, pues yo genero estos 5 futbolistas. Y después, en un periódico posterior, en un periódico anterior que lo desempolvo de alguna hemeroteca, ¿vale? Pues consigo otros tantos futbolistas, ¿vale? Bueno, el primer ejemplo lo voy a montar con una lista, ¿vale? Entonces yo tengo una lista de futbolistas, en este caso es una lista de tipo futbolista, que le voy a llamar mi selección, la selección campeona del Mundial, ¿vale? Igual, a new, ya sabéis que cuando yo defino la variable, en la declaración pongo el nombre de la interfaz lista, y la interfaz lista se implementa a partir de una clase, que puede ser, por ejemplo, ArrayList o LinkedList, ¿vale? Eso lo vimos, el concepto de interfaz y de clase que implementaba la interfaz, la palabra reservada implements, la vimos concretamente en la unidad anterior, cuando hablamos de herencia y polimorfismo. Vale, pues yo voy a utilizar el ArrayList para el futbolista para implementar esa interfaz lista. Entonces yo trabajo con una lista y a partir de aquí pues miro la hemeroteca del periódico del año 2022 y pues ya digo que inserto a esa lista los 5 primeros futbolistas. Bueno, simplemente sería mi selección.add y le voy insertando pues cada uno de los futbolistas. El método add lo que hace es insertar dentro de la lista al final. ¿Vale? Bueno, pues yo tengo una primera selección de futbolistas que he encontrado en una fuente de información y la he almacenado en una lista. Vamos a ver cómo quedaría esa lista. Para eso tengo que recorrer la lista. Ya sabéis que la lista la podemos recorrer como utilizábamos en los vectores estáticos, con un bucle for, de tal forma que yo recorría mientras que i fuera menor que el nombre de la lista, .sice. El .sice
es equivalente al punto len del vector. La diferencia es que el punto len me decía cuántas casillas había, estuvieran ocupadas o no, mientras que el punto size me dice cuántos elementos hay concretamente en la lista. El punto size en este caso me va a devolver 5 porque 5 son los futbolistas que he insertado. Y dentro de en cada vuelta, la i me va a apuntar a una determinada casilla de esta lista. Yo voy a hacer el método get para acceder a ese elemento y lo voy a mostrar por pantalla. Para eso vamos a hacer un println donde cada futbolista esté en una línea diferente, y lo que voy a hacer es mi selección.get y el getI me devuelve un objeto futbolista que está en la posición i de la array list, y ahí le voy a llamar al método toString. ¿Vale? Vamos a ponerle una cabecera a esto. Que sería listado de futbolistas de la primera fuente de información. 2 puntos. ¿Vale? Bueno, vamos a ver cómo quedaría eso. Si yo ejecuto, ¿veis que me aparece? Bueno, todavía se está compilando. Aquí. Aquí me ha faltado una N. Fijaros cómo me aparece Pedrito, Iniesta, Villa, Casillas y Ramos. ¿Veis? En el mismo orden en el que yo lo he dado de alta. Primero inserté el futbolista 1, le llamé F1 al objeto futbolista, que era Pedrito con el número 18, después Iniesta, después Villa, Casillas y Ramos. En el mismo orden en el que yo lo inserté, en ese mismo orden me aparecen reflejados en la lista. Primera característica que tiene la lista, yo le digo en qué posición lo quiero almacenar. ¿Vale? Eso lo puedo hacer o bien mediante el orden concreto en el que yo voy insertando los elementos llamando al add, ya que el método add inserta los elementos al final, o también la lista tiene otro método que es el add. Vamos a insertar un sexto futbolista que es Piqué, ¿vale? Y al método add yo le digo en qué posición lo quiero meter. Por ejemplo, lo quiero meter en la posición 2 de la lista. No sé si es add me lanzaba a la piscina o es insert. Vamos a ver. Es que no sé por qué motivo cuando... Aquí. Ah, vale, sí, es el add, pero primero la posición es el primer parámetro, ¿vale? Entonces, yo quiero insertar al futbolista sexto, a Piqué, lo quiero insertar en la posición 2, ¿vale? Entonces, fijaros cómo ahora, después de hacer las 5 inserciones, cuando hago la sexta, digo que quiero que no estén una detrás de otra, sino que quiero que se coloque en la posición 2. Cuando yo esto lo ejecuto, fijaos cómo en la posición 0 sigue estando Pedrito, en la posición 1 de la array list, ya sabéis que la array list funciona lo mismo que el vector estático, la primera posición es la 0. Luego Piqué ocupa la posición 2 y el resto siguen estando en el mismo orden que yo le inserte, ¿vale? Luego, la lista, una primera característica de la lista, vamos a ponerla aquí, como primera conclusión, ¿vale? Característica 1 de las listas. Yo puedo gestionar la posición donde se ubican los elementos. ¿De acuerdo? Vale. Hasta aquí sin ningún problema. Bien, pues vamos a ponerlo aquí pegadito a la conclusión. Bueno, pues ahora yo tomo los datos de otra fuente de información, en este caso de un periódico
del año 2009, para seguir con mi roleplay. Y en mi roleplay, yo ahora voy a obtener todos estos futbolistas. Es decir, futbolistas nuevos, futbolistas que yo no tenía, ¿vale? Futbolistas que yo no tenía. Y además, algún futbolista que he repetido, ¿vale? Pero bueno, yo aquí es que yo no me sé de memoria cuáles son los futbolistas que llevo, ¿vale? Vosotros imaginad que en vez de ser una colección con 11, un pequeño listado de 11 futbolistas, quisiera almacenar históricos de la selección española desde que se inventó el fútbol, ¿no? Entonces, claro, yo no me lo sé de memoria. Aquí hablamos de cuántos jugadores han podido jugar en la historia de la selección española. Hablamos de miles. Entonces yo voy buscando fuentes de información y voy volcando a mi base de datos, que la estoy implementando a través de una lista, estoy volcando futbolistas. Claro, yo no sé si hay alguno repetido o no, ¿vale? No penséis en este ejemplo tan tonto que solo voy a trabajar con 11 futbolistas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues yo voy a volcar desde el quinto hasta el 11º futbolista. Bien, pues yo en mi segundo proceso de búsqueda, repito que inserto futbolistas, hemos dicho desde el quinto, ¿vale? Hasta el 11º. 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Vale? Bueno, pues con esto tendría mi segunda actuación, mi segunda actuación de búsqueda de documentación y mi segunda actualización de mi lista. ¿Cómo quedaría? Bueno, pues para eso tendríamos que volver a recorrerlo. Vamos a copiar aquí el system.out. Listado de futbolistas de las dos primeras fuentes de información. Es decir, ahora de lo que se trata es de que los futbolistas que ya tenía, fruto de mi primera fuente de información, le agrego, le añado los de la segunda fuente de información. Para esto voy a recorrer también el listado de futbolistas, mi lista. Pero a diferencia del procedimiento anterior, del bucle for anterior, que es el clásico, el que ya conocíamos de los vectores estáticos, lo vamos a hacer a través de la otra alternativa que hemos visto, que es muy sencilla también. Simplemente es, oye, mira, yo quiero que en cada vuelta del bucle for me des un futbolista, que le voy a llamar F, de la lista de futbolistas mi selección, ¿vale? Lo que significa el bucle for es esto, es decir, mira, de esta array list, ¿vale? Que esto también sirve para colecciones y incluso para vectores estáticos, de esta estructura de datos llamada mi selección, ves dándome en cada vuelta un elemento y lo metes en la variable f, ¿vale? Como en mi selección los elementos que hay son de tipo futbolista, por eso f lo declaro de tipo futbolista, como no podía ser de otra manera, ¿vale? De esta forma, incluso lo que es el system.out es más sencillo, porque en el system.out anterior yo lo que hacía era coger el vector, llamar al método get para que me devolviera un objeto futbolista, y esto, lo que tengo ahora mismo sombreado, era el objeto futbolista en el que iba. Eso se sustituye por f, ¿vale? Luego, es ciertamente menos sinuoso, más sencillo. Bueno, pues vamos a ver qué tenemos con la segunda actualización de mi base de datos. Bueno, pues, si aumentamos, ¿aquí se puede aumentar el zoom? Sí. Bueno, pues fijaros cómo en mi primera búsqueda de información tenía los 5 primeros futbolistas, ¿vale? Perdón, los 6, porque añadí también a Piqué. Y después de la incorporación de los futbolistas nuevos, tengo un listado de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tengo 13 futbolistas. Qué extraño, si yo el total de futbolistas que tenía eran 11. ¿Cómo puede ser que tenga 13? Claro, el problema es que en la primera búsqueda de información yo inserté el quinto
el futbolista 5 y 6, y en la segunda búsqueda de información lo he vuelto a insertar. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el problema aquí? Que Ramos con el dorsal 15 y Piqué con el dorsal 3 están 2 veces. ¿Por qué? Porque yo lo he insertado 2 veces. De esto me llega a la conclusión de que la segunda característica que tienen los arrailís, las listas en general, la característica 2 de las listas es que no se suprimen los elementos que pudieran estar duplicados. ¿Vale? Bueno, pues esas son 2 características, ¿vale? 2 características que tienen las listas. ¿De acuerdo? ¿Eso es un problema? No, señor. Eso no es ningún problema. Ya, pero es que yo no quiero tener futbolistas duplicados. Ya, eso quiere decir que la lista no es la estructura de datos que deberías haber utilizado para este ejemplo, para este roleplay. ¿Pero eso significa que la lista no es una buena estructura de datos? No, porque podemos montar otro ejercicio en el que sí necesite almacenar los duplicados, en cuyo caso no utilizaré la estructura de datos que vamos a utilizar ahora, que es un conjunto, que el conjunto sí que suprime los duplicados. ¿Entendéis? Sino que tendríamos que tirar de la lista. Es decir, no hay una estructura de datos mejor que otra. Hay una estructura de datos que se adecúa a lo que yo quiero hacer mejor que otra. Bueno, pues para solucionar esto voy a montar el mismo ejemplo, ¿vale? Pero utilizando otra estructura de datos, que en este caso va a ser el set, porque el set, lo habréis visto en teoría, sí suprime duplicados. Bueno, pues entonces me monto mi mismo ejemplo, pues voy a copiar y a pegar. ¿Vale? Vamos a... Entonces, aquí vamos a hacer primer intento, resolución con listas. Y ahora vamos a hacer un segundo intento, resolución con conjuntos. ¿Vale? Bueno, pues en este caso, yo en lugar de utilizar la interfaz list, voy a utilizar la interfaz set. Vamos a llamarle mi selección, bueno, y la interfaz set se puede implementar con diversas clases. La set, triset, hay más, ¿vale? Por ejemplo, vamos a utilizar el triset, ¿vale? ¿Vale? Voy a llamarle aquí la selección 2, ¿vale? Porque como tengo dos variables no pueden ser del mismo tipo, ¿vale? Ah, este era el fallo que me estaba saliendo. Vale, pues entonces yo tengo mi selección. Entonces, a mi selección 2, lo primero, pues en el año 2022, en una fuente de información, le saco los 6 primeros futbolistas, ¿vale? Entonces, pues yo me voy a mi selección 2, y tengo mi método ADD, pero fijaos, ADD y le paso un futbolista. No es como en la lista que había 2 ADD. Uno le paso en un parámetro, le pasaba la posición donde quería y en la otra le pasaba el futbolista en sí. Aquí no, aquí solo tiene un ADD donde le paso el futbolista. Es decir, yo aquí no puedo decirle insértamelo en una posición. ¿Vale? Bueno, fijaros por aquí, no hay ningún método parecido a un ADD en una posición. ¿Vale? Bueno, pues entonces puedo reutilizar este código
simplemente cambiando mi selección por mi selección 2. Sin embargo, Piqué no podemos insertarlo en una determinada posición, simplemente lo voy a unir con el ADD, ¿vale? Vamos a poner todo esto entre comentarios. Bien, entonces, ahora vamos a mostrar el conjunto de futbolistas de la primera fuente de información, ¿vale? Si yo aquí intento aprovechar el mismo código, pero cambiando mi selección por mi selección 2, me doy cuenta de que, uy, no funciona aquí el get, el set no tiene get. Claro, es que tiene sentido, ¿no? Porque el get se utilizaba en la lista y yo lo vinculaba a muéstrame lo que hay en una determinada posición, pero claro, es que hemos dicho que aquí el set no se lleva bien con las posiciones, ¿vale? Vale, pues entonces concluimos de esto que como no puedo trabajar con posiciones, pues este tipo de recorridos con bucle for en el que yo voy seleccionando posición a posición, pues no me va a servir, ¿vale? Entonces que sepáis que el set no se lleva bien con este tipo de bucle for para recorrerlo. Tengo que utilizar el anterior, ¿vale? Lo voy a dejar aquí, esto como comentario, para recordaros una primera característica de los sets, así a simple vista, ¿no? En el set no puedo recorrerlo con el bucle for, vamos a llamarlo entre comillas, clásico, el que aprendimos a trabajar el primero. En cuyo caso vamos a utilizar este, pero esto es mi selección 2, ¿vale? Es lo mismo. Oye, mira, del set de la colección de futbolistas, en cada vuelta del bucle for dándome uno, y yo lo meto en F y en cada vuelta pues lo muestro con tu string. Bueno, pues fijaros, primero Pedrito, no me acuerdo cuál era el orden, Pedrito, Iniesta, Villa, Casilla, Ramos, Piqué. Ese sería el orden en el que yo lo he insertado. Bueno, yo lo ejecuto. ¿Qué ha pasado aquí? Este listado era de la lista. Es decir, la lista me sigue funcionando bien, pero es que el set no me funciona. El set no me funciona. ¿Alguien me dice por qué? ¿O qué pasa? ¿No podemos seguir haciendo el ejercicio? ¿Por qué no nos sale? ¿Quién se atreve a decir por qué creéis que no funciona? ¿Antonio, Javi, David? ¿Se anima alguien? No, yo no idea. ¿Ni idea? Pues yo lo voy a decir. Hemos dicho que el set, os lo he anticipado, aunque era una conclusión que llegaremos más tarde, pero ya os lo he dicho antes. Os he dicho antes que el set no suprime los duplicados, es decir, no almacena datos duplicados. Y hemos dicho que el set no lo asocia a una posición, yo no trabajo con posiciones concretas, ¿vale? De estas dos características, que ahora las pondremos en su momento, hay una cosa, me surge a mí una pregunta, no sé a vosotros. Oye, ¿y cómo sé yo, cómo sabe, bueno, cómo sé yo no, cómo sabe el set que dos futbolistas son iguales para no ponerlos dos veces? Es decir, si yo hago mi selección 2 ADDF1 y la siguiente línea de código pongo mi selección 2 ADDF1, ¿cómo sabe el set que estamos hablando del mismo futbolista? ¿Entendéis? Bueno, pues en este caso, para que no me dé para que no me salte esta excepción, para que no me salte este error, ¿vale? La clave
es que para yo poder trabajar concretamente con triset, que el triset se dé cuenta si hay duplicidad de futbolistas, yo necesito tener alguna forma para comparar esos futbolistas, ¿vale? Ya la hemos estudiado en alguna ocasión, la semana pasada también la vimos, ¿vale? Los elementos que yo deposito en un set, en este caso futbolistas, no son futbolistas. En un set no almaceno futbolistas. Y diréis, Fran, me estáis tomando el pelo, pero si me estás diciendo aquí que el set es de tipo futbolista. Sí. Pero además de ser futbolista, me voy aquí, la clase futbolista, tienen que ser de tipo comparable. Comparable es una interfaz. Si cualquier clase le añado a la definición public class, la clase que sea, implement comparable, esa clase, además de ser futbolista o persona o lo que sea, también es comparable. Entonces, en realidad, al set yo le paso objetos comparables, ¿vale? Y ya está, y simplemente con poner la coletilla implement comparable ya funciona. No. La interfaz lo que tiene son las cabeceras de métodos. Si yo implemento una interfaz, como en este caso comparable, tengo que implementar sus métodos. ¿No veis que me está saliendo un error? Concretamente, el método que me pide que implemente es el método compareTo. Todas las clases que sean comparables tienen que implementar el método compareTo, porque el método compareTo es el que utiliza el set para comprobar si el elemento está duplicado o no. El set tiene que utilizar algo. Yo le tengo que dar alguna información para decir cuál es mi criterio para que el elemento esté comparado, para que el elemento, para saber si el elemento es duplicado. ¿Vale? Bueno, pues entonces yo, por ejemplo, puedo hacerme un compareTo diciendo, oye, pues mira, dos futbolistas no pueden tener el mismo dorsal. Pues mira, muy fácil, compareTo. Mira, tú me estás dando aquí, bueno, por cierto, una cosa. Yo lo que voy a hacer es comparable de futbolistas. ¿Vale? Para no tener que hacer el casting, porque si yo pongo compareTo comparable a seca, el método compareTo que implementa me da el otro objeto con el que yo me tengo que comparar, me lo da de tipo object, ¿vale? Sin embargo, si yo digo que yo implemento un comparable de un tipo T, ¿me acordáis de los templates de tipo futbolista? Ahora fijaros que cuando me dice, sí, venga, implementame los métodos, aquí el compareTo ya me da directamente un futbolista, ¿vale? Y esto me ahorra el follón del casting, que no deja de ser un engorro, ¿vale? Entonces yo aquí, pues lo digo, oye, pues mira, me voy a basar para comprobar si dos futbolistas son iguales, me voy a basar en el dorsal. Entonces, si dis.dorsal.invalue, ya sabéis que el integer es un tipo, y para saber realmente el número que encierra ese integer, llamo al invalue. Eso ya me devuelve el número de tipo int con el que yo puedo trabajar. Si es más pequeñito que argc0.getDorsal.invalue, quiere decir que en una hipotética ordenación yo iría adelante, por eso retorno -1. Si no, si, y aquí copio y pego porque yo soy muy vago, si el dorsal de ese, si mi dorsal es igual al dorsal del otro futbolista que me pasan, pues quiere decir que en una hipotética ordenación somos iguales. Y en caso contrario, quiere decir que en una hipotética ordenación yo iría detrás, ¿vale? Entonces, el compareTo lo que me dice, lo que me ayuda es a compararme yo en el objeto en el que estoy con otros futbolistas que me dan y decir si yo iría antes, después o en el mismo lugar en una hipotética ordenación. Concretamente, el set lo que le vale es que si lo que me devuelve es 0, quiere decir que es el mismo, entonces no me lo mete en el set. Si me devuelve un número distinto de 0, me da igual, inferior que superior,
Quiere decir que no es un elemento duplicado, entonces sí me permite darlo de alta en el set. ¿Vale? Luego, muy importante, el set, para yo poder implementarlo con triset, necesito utilizar objetos, almacenar objetos que sean comparables. Y para eso tengo que implementar el método compareTo. Entonces, bueno, pues ahora, cuando yo ejecuto este ejemplo, espero que no me deje en evidencia y que me funcione. Bien, bueno, pues fijaros. Ya no me he petado. Pero, ¿os habéis dado cuenta que aunque yo he insertado los elementos en el mismo orden? Bueno, concretamente estos 5, obviando a Piqué, en el mismo orden que la lista, que es el futbolista 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí lo he insertado también 1, 2, 3, 4, 5. Aunque yo lo he insertado en el mismo orden, anda leche. Aquí, en el primer listado de futbolistas de la lista, me lo mostraba en ese mismo orden en el que yo lo había insertado, porque yo lo había insertado diciéndole la posición, ¿vale? Y yo había dicho, no, yo lo quiero en tal posición, yo lo quiero en tal otra. Me la ha puesto en un orden. Aquí, sea cual sea el orden, en el que yo haya insertado los elementos, si queréis podemos intercambiar las líneas de código para probar distintos órdenes, siempre me lo va a mostrar así. Pero fijaros además que me lo inserta por el dorsal. ¿Por qué? Pues porque yo en el compareTo de futbolista había dicho que yo iba adelante en el mismo lugar o después en una hipotética ordenación en base al dorsal. Entonces, ¿cuál es la conclusión que sacamos aquí, además de esta primera característica? Pues yo saco a priori una segunda característica que los elementos del set se almacenan, o al menos se muestran, yo quiero entender que se almacenan, en base a la ordenación del método compareTo de la interfaz comparable. Porque además, una tercera característica 3, es que los elementos que inserto en el set tienen que implementar implements, vamos a ponerlo en el término de Java, la interfaz comparable. Bueno, pues ya tenemos 3 características de los sets, ¿vale? Vamos a seguir viendo características. Ahora vamos a seguir con mi método de investigación. Entonces ahora voy a coger la segunda fuente de información, que era un periódico antiguo del año 2009, en la cual sacaba 6 futbolistas, de los cuales 2 estaban repetidos, ¿vale? Y los voy a insertar a mi selección 2. ¿Vale? El método es el mismo que el ADD, lo mismo que hemos hecho aquí. Entonces yo aquí tengo los 6 primeros futbolistas y aquí tengo los 7 últimos, donde los 2 intermedios están repetidos. Y ahora voy a mostrar el conjunto de futbolistas de las 2 primeras fuentes de información. A ver qué pasa. Guardo cambio y ejecuto. Bueno, pues si os dais cuenta, aquí tengo el conjunto de los primeros futbolistas, que son los 6 primeros que inserté, ¿de acuerdo? Aquí me he equivocado. ¿En qué me he equivocado? El for each, el último, no tiene recorrido por mi selección 2, ¿qué?
En el último set, el último for each. Ese todavía no es el último, ¿no? Gracias, es que he vuelto a recorrer la lista, ya decía yo que no podía ser eso. Bien, bueno, pues veis como aquí tengo los 6 primeros futbolistas que inserté, ordenados por dorsal, y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, ordenados por dorsal. ¿Y qué ha pasado con Piqué? Que lo inserté 2 veces. ¿Y qué ha pasado con Ramos? Que lo inserté 2 veces. Característica. ¿Cómo le llamamos? Características. Cuarta, los sets suprimen duplicados. ¿Vale? Oye, pero ¿y si yo quiero cambiar el orden de los futbolistas? No quiero ordenarlos por el dorsal. Lo quiero ordenar, por ejemplo, por el nombre. Pues simplemente, en este caso, que esto también lo vimos la semana pasada, en este caso yo tendría que hacer la misma comprobación que tenéis aquí, pero con cadenas de caracteres, con nombres que son string. Para eso utilizaría el método compareTo, ¿vale? Pero es que el método compareTo es este método compareTo del string, ¿entendéis? Entonces ya el método compareTo me va a devolver 0, 1 o menos 1 en función si el nombre es igual, inferior o superior. Entonces no tengo por qué estar haciendo esta estructura de if else. Directamente me bastaría con hacer return this.nombre.compareTo con arg0.getNumber. ¿Vale? Es decir, porque lo mismo que devuelve el método compareTo del nombre es lo que yo voy a devolver. ¿Qué pasaría si yo cambio la ordenación? Perdón, cambio el método de ordenación. Pues nada, yo voy a seguir teniendo mis 6 futbolistas al principio, yo voy a eliminar los duplicados después de las 2 inserciones, pero la ordenación será diferente. Primero mostraré a Busquets y después a Xavi Hernández, que es la X. ¿Vale? Pero bueno, a mí me interesa para seguir trabajando con este roleplay, esto. ¿Vale? Bueno, pues aparentemente el set, tal y como lo tengo montado, lo veo bastante sólido. Lo veo bastante sólido. Pero, anda, me acaba de surgir una fuente de información de las de ayer, ¿vale? Donde aparecen más futbolistas históricos de la selección española. ¿Vale? Pues venga, vamos a tirar de otra fuente de información. Aquí inserto un único futbolista que conseguí, que acabo de conseguir de un periódico de ayer. ¿Y sabéis quién es ese futbolista? Los más jóvenes ni lo conoceréis, porque es anterior a la época dorada. El futbolista número 12 es Andoni Zubizarreta. ¿Lo conocéis? Andoni Zubizarreta. Era el portero, después de esta versión, de esta generación de oro, pero durante muchos años ha sido el futbolista con más internacionalidades, ¿vale? Que era el dorsal número 1. Bueno, pues yo cojo a mi set y le voy a insertar a Andoni Zubizarreta. ¿Vale? Bien, ¿cómo quedaría esto? Conjunto de futbolistas de las 3
primeras fuentes de información. Recorro y muestro. Bien, ¿cómo quedaría? ¿Cómo pensáis que quedaría? Bueno, entonces aquí tengo, nos obviamos las listas, tenemos los 6 primeros futbolistas al principio, luego tenemos, tras la segunda actualización, tenemos los 11 futbolistas, y tras la tercera, no hay rastro de Andoni Zubizarreta. No, pero que Andoni Zubizarreta también es futbolista de la selección. Anda leche. ¿En qué me estoy equivocando, chicos? ¿Alguien me dice en qué me puedo estar equivocando? ¿Nadie? ¿El dorsal puede ser? El dorsal sí, que lo repite, ¿no? El problema no es el dorsal. El problema, tenéis razón, el problema no es el dorsal, porque es que Andoni Zubizarreta va con el 1, es el correcto. ¿Qué pasa? Que cuando yo invento este ejemplo, claro, yo estoy sacando futbolistas de la edad de oro. Yo tengo futbolistas que han jugado en una misma época, claro. Entonces, los futbolistas no tienen el mismo número, no tienen el mismo dorsal, ¿vale? El titular era Casillas, que tenía el 1, y el suplente era Víctor Valdés, que tenía el 12, o Palop, ¿vale? Pero claro, es que cuando trabajamos con un histórico de jugadores, claro, es que Casillas y Zubizarreta compartían el 1. ¿El problema está mal en el ejercicio? No, el planteamiento es correcto. ¿Dónde está aquí el problema? En la definición del compare tú. Yo había dicho que 2 futbolistas eran o no eran el mismo únicamente en base al dorsal. Pero claro, es que puede haber 2 futbolistas que tengan el mismo dorsal. Entonces, ¿qué haremos aquí? Pues no nos vamos a basar en un único criterio, ¿vale? Pues vamos a basarnos, por ejemplo, en 2 criterios. Mira, dos futbolistas son iguales, son el mismo, si tienen el mismo dorsal y se llaman igual. Entonces, si yo inserto 2 veces Sergio Ramos, no quiero que me lo inserte, pero si yo inserto a Casillas y a Zubizarreta, aunque tengan el mismo dorsal, pero son futbolistas distintos, tienen nombres distintos. Entonces, vamos a establecer como criterio de ordenación, en primer lugar, el dorsal. Es decir, si el dorsal es más pequeño, yo voy antes. Si el dorsal mío es más grande, yo voy después. Simplemente basándome en el dorsal. Pero en el caso de que el dorsal sea el mismo, no digo son iguales, no digo lo ubico en la misma posición, sino que miro el segundo criterio. Es decir, vamos a establecer 2 criterios de ordenación. Primero atiendo al primer criterio y en caso de igualdad en el primer criterio, que es en el dorsal, miro el segundo criterio. Entonces, en el caso de que el dorsal del objeto en el que estoy coincida con el que me dan, lo que hago es retornar lo que me devuelva el compare tú de los nombres. ¿Vale? Es decir, que esto es lo mismo, repito, que si dentro de este if hubiera if nombre igual al otro nombre, return 0. Si mi nombre es menor que el otro nombre, return -1. Y si no, return 1. Lo mismo que hemos hecho. Lo que pasa es que el compare to del string ya me lo está haciendo. Vamos a ver ahora qué funciona. Fijaos cómo ahora tengo Andoni Zubizarreta y Iker Casillas. Fijaros cómo ahora no suprime estos 2 elementos porque no los entiende duplicados. Y fijaros cómo en la ordenación, aunque los 2 tienen el dorsal número 1, primero se pone Andoni Zubizarreta porque alfabéticamente la A va antes que la C de Casillas. ¿De acuerdo?
Entonces, otra conclusión aquí interesante, más que una conclusión, es una advertencia. Mucho ojo con el criterio de ordenación / comparación que defino en mi compare. ¿De acuerdo? ¿Bien? ¿Alguna duda con esto? Bien, perfecto. Si yo cambiara el criterio de ordenación que yo había definido y pongo directamente que el criterio de ordenación es únicamente el nombre, no habría tenido este problema. No habría tenido este problema. Fijaos. Porque no he puesto ningún jugador con el mismo nombre. ¿Veis? El primero Andoni y Casillas, aunque tenían los dos el dorsal 1. El problema hubiera sido que hubiera dos futbolistas en etapas diferentes o en la misma que tuvieran dorsales distintos que se llamaran iguales. ¿Vale? No lo sé ahora mismo quién se puede llamar igual. Bueno, pues simplemente, si yo, por ejemplo, si yo a Sergio Busquets, en vez de llamarle Busquets, lo hubiera llamado Sergio, y yo hubiera puesto otro futbolista que se llama Sergio, por ejemplo, el que es ahora entrenador del Cádiz, creo que también fue internacional, ¿vale? Aquí, este mismo. Con otro número distinto, por ejemplo, no sé qué número tendría ese hombre, el 25. Y yo aquí pongo a Sergio, pues el problema lo hubiera seguido teniendo. Me hubiera entendido que es un elemento duplicado y no me lo hubiera puesto. Me pondría solo el primer Sergio. Sin embargo, el segundo, veis que no me lo hubiera insertado. ¿Vale? Entonces, por eso digo que tenemos que tener mucho cuidado. No sé qué he hecho más. ¿Vale? Y aquí vamos a volver a la versión del compare tú más correcta. Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Entendemos la diferencia entre una lista y un set? No quiero que os quedéis con la idea de que la lista es la estructura de datos mala y el set es la estructura de datos buena. No, en este contexto, en este ejemplo, en este roleplay que estoy haciendo. En otro roleplay puede ser que cambiemos de tornas totalmente. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a almacenar esta misma colección de futbolistas, ¿vale? En base al mapa, ¿vale? Entonces, vamos a coger estas dos clases y vamos a adaptarlas. En este caso, inicialmente el mapa estoy abriendo lo que no es, aquí. Vale, no sé por qué me importa esto, cuando copio y pego tenés cuidado. Bueno, vale, en este caso, el futbolista, como vamos a trabajar con un mapa, y el mapa ya tiene su sistema de ordenación en base a una clave, ¿vale? Inicialmente no me va a hacer falta el compare tú, ¿vale? Luego, como vamos a seguir haciendo pruebas, volveré a tenerlo que utilizar, pero ahora mismo no lo vamos a utilizar, así que vamos a quitar la implementación de la interfaz comparable porque no me es útil. Vale, entonces vamos a coger mi ejemplo, vamos a quitarnos todo esto, lo vamos a resumir en import java.util.asterisco. Vamos a seguir con la definición de mi futbolista.
pero bueno, esto ya vamos a quitarlo todo. Si la dinámica ya más o menos os la sabéis. ¿Vale? Bueno, entonces, la dinámica, repito. Yo ahora los quiero almacenar en un mapa. ¿Cuál es la diferencia que tiene un mapa con respecto a una lista o a un conjunto? Bueno, pues la primera gran diferencia es que lo que yo inserto en una lista o en un mapa es el elemento que yo quiero almacenar, tal cual, el objeto futbolista. Aquí, una primera característica uno, ¿cómo le estamos llamando? ¿Característica de mapa o característica? Característica 1 de lista. Vale, perfecto. Entonces, característica 1 de mapas. Yo inserto en un mapa, bueno, yo inserto, porque ya estoy diciendo que no es característica del mapa, yo inserto un par de elementos, o sea, una pareja. Clave, elemento. ¿Vale? Yo tengo que definir una clave. Esto es como habéis estudiado bases de datos. Vosotros sabéis que en una tabla, en un diagrama de entidad-reducción, cuando yo quiero almacenar una entidad, yo defino de una entidad la clave. Y los diferentes elementos que yo almaceno de esa entidad, las diferentes filas de mi tabla están indexados por una clave. ¿Vale? Pues aquí pasa algo similar. El mapa indexa, almacena los elementos a partir de una clave. Entonces, a diferencia de la lista y del set, y aquí ya tenemos otra característica, los elementos no se insertan por posición, como en el caso de las listas, ni por lo que me diga un compare to, como los sets, sino en base a su clave. ¿Vale? Entonces, primera característica, yo no inserto el elemento, yo inserto el elemento y su clave. Yo tengo que definir cuál es la clave, qué es lo que yo utilizaría para indexar estos elementos. En este caso, yo voy a utilizar el dorsal. Por eso, yo me voy a crear un mapa y en el mapa digo de qué tipo es la clave, que hemos dicho que voy a utilizar el dorsal, y de qué tipo es el elemento que voy a insertar, que es futbolista. Porque yo inserto un par de elementos. Y esa sería mi selección en su versión 3. El mapa también tiene varias formas de implementarse, con trimap, con hashmap, ¿vale? Pues, por ejemplo, con hashmap. Hashmap de integer futbolista. ¿De acuerdo? También difiere la manera de cómo se va a operar, que lo vamos a ir viendo ahora mismo. Entonces, vamos a copiar los mensajitos para que los tengáis exactamente iguales. Aquí inserto una lista de futbolistas que conseguí en un periódico de 2022. Y voy a insertar los 6 primeros. ¿Vale? ¿Cómo inserto un elemento en un mapa? ¿Cómo inserto un elemento en un mapa? Vamos a ver. Si yo hago mi selección 3 puntos, compute, contains key, es decir, si la clave está contenida, o contains value, si el valor está contenido. Entry set,
equals, for each, el get, ¿ves? Aquí tiene get también. Get orden default, hashcode, is empty, case set, merge, notify, put. Si nosotros nos vamos aquí al put, ¿vale? Lo que hace es que asocia un valor con una clave específica en el mapa, ¿vale? Si el mapa previamente contenía esa clave, se reemplaza. Pues entonces esto va a ser lo mismo en este caso que el set. Pero el set yo lo hacía, yo decía si eran iguales o no por el criterio que yo ponía en el compare to. Pero aquí lo que hace es por la clave. No puede haber dos elementos por la misma clave aquí. Cuidado. Vamos a ver, mi selección 3, put, y yo aquí inserto el dorsal del futbolista 1, que es f1.getDorsal, y el futbolista 1. ¿Lo veis? Pues así voy a insertar los seis primeros futbolistas. Bueno, vamos a ver qué tengo. Voy al ejemplito. No, es este. Listado, entre paréntesis, mapa, de futbolistas de la primera fuente de información. Bueno, pues aquí también os tengo que decir que la manera de recorrer el mapa también va a diferir, ¿vale? He cogido el anterior, directamente he cogido esto así, a ver qué me sale. Me falla. Me falla aquí. ¿Vale? Es que no es la manera de recorrerlo. ¿Vale? Así no se recorre un mapa. Luego otra característica, así no se recorre un mapa. Característica 3. De mapas no se recorre con el bucle for tradición, vamos a ponerle tradicional entre comillas, ¿no? Y el otro, a ver si el otro funciona. Mi selección 3. Directamente ni me compila. Directamente ni me compila. ¿Por qué no me compila? Claro, no me compila porque hay aquí una incompatibilidad de datos, ¿no? Claro. En cada posición del mapa no hay un objeto futbolista, hay un par, hay una parejita dorsal futbolista. Bueno, pues vamos a ampliar esta característica 3 para no poner más características. No se recorre con el bucle for tradicional ni con el nuevo que hemos aprendido. Bueno, no es tan nuevo. Tiene una manera muy peculiar, un mapa de recorrerse, ¿vale? Tiene una manera muy peculiar, ¿vale? ¿Por qué? Porque como yo estoy trabajando con un par de elementos, ¿vale? La estrategia es la siguiente. Primero, llamo a un método que me devuelve todas las claves en un set. Es decir, me da la lista de todas las claves, pues el 18 del futbolista, el dorsal 18 que era el de Pedrito, el 3, el 15, el no sé qué. Un listado no es una lista, no es un set con todas las claves, ¿vale?
Entonces yo lo que tengo que hacer es recorrer ese set, ¿vale? Y en cada vuelta del set lo que tengo es una clave. Pues entonces llamo al mapa, oye, dame el valor cuya clave sea esta. ¿Vale? Entonces, estrategia. Estrategia para recorrer un mapa. Estrategia para recorrer un mapa. Paso 1. Obtengo un set de claves, de las claves del mapa. Entonces, las claves que son de tipo integer, ¿verdad? Pues entonces yo me defino un set de tipo integer donde almaceno las claves. Y eso es mi selección 3.keyset. Aquí me devuelve un set con las keys, con las claves. Paso 1. Paso 2. Recorro el conjunto de claves. ¿Cómo recorro el conjunto de claves? Pues ya lo hemos visto antes, que era con un bucle for como el que os voy a pegar aquí. Pero en cada vuelta lo que tengo es un integer, una clave. Vamos a llamarle C de clave. Y lo que recorro es el set de claves. ¿Vale? En cada vuelta tengo C, donde C es cada una de las claves. Y paso 3, recupero el futbolista del mapa a partir de su clave. Para eso, lo que hago es mi selección 3 punto get, y lo que le paso es el objeto clave. ¿Vale? ¿De acuerdo? Aquí tengo el objeto futbolista. A eso le hago un toString y esto lo muestro por pantalla. System.out, o si queréis, vamos a hacerlo por paso. Aquí me creo futbolista actual, el que tengo en ese momento. Esto no está muy bien hecho, el futbolista había que declararlo, no había que declararlo dentro del bucle for, ¿vale? Pero a efectos pedagógicos lo dejo ahí para que lo veáis, ¿vale? ¿Veis? Con el método get, pasándole la clave, me devuelve el futbolista asociado a esa clave y el futbolista actual es el que muestro por pantalla. Repito que esto está mal hecho. El que declaréis aquí dentro de un bucle for, hagáis una declaración, porque lo estaréis declarando en cada vuelta del bucle for. Esto no está bien hecho, ¿vale? Lo dejo solo a efectos docentes. Bien, pues ya tenemos por fin el listado de futbolistas de la primera fuente de información. Vamos a ejecutarlo. ¿Veis? Casilla, Pedrito, Piqué, Iniesta, Villa y Ramos. ¿En qué orden están? Pues la verdad que no me atrevería a decir ningún orden concreto. Esto es porque lo he implementado con un hash map. Entonces ahí lo que hace es que genera una codificación hash a partir de la clave y en base a esa codificación hash lo almacena en una hipotética posición, ¿vale? Si yo en vez de hacerlo con un hash, lo hago con un trimap, ¿vale? Aquí veréis algo más parecido a lo de antes, ¿no? ¿Veis? Aquí sí lo ordena claramente por la clave de forma numérica, ¿vale? Es decir, una interfaz es la forma de comportarse, ¿no? La forma de almacenar, el almacenaje como un mapa, el comportamiento de un mapa, los métodos de un mapa, pero claro, luego la clase que lo implementa tiene sus propias peculiaridades. Entonces, fijaros cómo el mismo mapa implementado con un hash map o implementado con un trimap
está gestionando los elementos de diferentes formas. Internamente los tiene almacenados en diferentes posiciones. ¿Vale? Eso también tienes que tenerlo en cuenta. Bueno, pues ya tenemos una primera fuente de información cubierta. Vamos con la segunda fuente de información. Aquí inserto una lista de futbolistas que conseguí en el otro periódico. Aquí inserto una lista que conseguí en el periódico de 2009. Ya sabéis que el método es put y hay que darle el dorsal y el objeto. Entonces cambiamos cambiamos la selección por la selección 3, lo primero. Y aquí el método add por el put. Eso es lo que he hecho. Y le doy f5.getDorsal. Esto es una coma. f6.getDorsal. f7. Me falta la coma. Me falta la coma. f8.getDorsal. f8. f9.getDorsal. f10.getDorsal y f11.getDorsal, ¿vale? Bueno, pues vamos a recorrer. Mirad, aunque yo esto lo he hecho en dos pasos distintos, lo he hecho muy pormenorizado para que entendáis el funcionamiento, pero en realidad esto no se suele implementar así. Esto se implementa de la siguiente forma. Vamos a hacer aquí lista de futbolistas de las dos primeras fuentes de información. No, lista no es listado mapa. Vale. Repito, que no se hace así, sino directamente se hace de una manera más escueta. Sería integer c, dos puntos, mi selección 3, punto keyset. Directamente, aquí llamo al keyset que me devuelve el set y cada vuelta le estoy dando un elemento, ¿vale? Luego me estoy ahorrando esto y esto, lo estoy poniendo en una sola línea de código, ¿vale? Y luego el otro pues se hace en un solo system.out, print ln, y aquí lo que hago es mi selección 3.getC.toString. ¿Vale? Bueno, vamos a ver qué pasa, para ir viendo más conclusiones del mapa. Bueno, pues las conclusiones aquí están claras. Tengo 11 futbolistas pese a que inserté 13. ¿Por qué? Porque el mapa también suprime duplicados. Pero, a diferencia del set, que es a través de un método compareTo, donde yo definía cuando uno es igual a otro, lo hace única y exclusivamente por la clave. Es decir, si yo lo engaño, por ejemplo, si yo aquí al futbolista 5, está repetido, que yo lo había insertado ya aquí, le engaño y hago un new integer 22, se lo va a tragar. ¿Veis? Ramos y Ramos. Yo lo puedo engañar, ¿vale? Normalmente no lo voy a hacer así, porque yo le voy a asignar el mismo dorsal, que es un atributo. No le voy a engañar, pero tenéis que tener cuidado con en este sentido, ¿vale?
Entonces vamos a poner aquí, entre comentarios, ojo con los engaños. Vamos a poner engaño entre comillas. Voy a copiar esto para dejarlo como estaba. Luego, la característica, ya no sé ni cuál voy, la 4. Sí suprime duplicado, pero lo hace por el valor de su clave. Luego, ojo, ¿vale? Claro, esto me genera a mí un problema con el caso de Zubizarreta, que es el último paso. Si yo aquí quiero insertar a Andoni Zubizarreta de una tercera fuente de información y quiero que se almacene el valor 1, tengo un problema. Es decir, futbolista 12, futbolista 1, Andoni Zubizarreta. Si yo a este futbolista lo inserto, bueno, lo voy a insertar. No me lo voy a insertar, ya lo veréis. De las 3 primeras fuentes de información. Aquí tenéis a Andoni Zubizarreta, pero ¿por qué os acordáis que el put, en el caso de que la clave se repitiera, machacaba? Luego sí que me lo inserta, pero que se ha cargado a casilla, ¿vale? Es decir, en este caso, sí suprime duplicado, pero lo hace con el valor de su clave y característica 5 de mapas, en caso de duplicado, el nuevo elemento reemplaza el antiguo. Oye, pero ¿y si yo quiero tener aquí? Quiero tener a Zubizarreta y a Casillas, los dos con el dorsal 1. Pues, o cambio de clave, o cambio de estructura de datos. No serviría la estructura de datos. ¿Entendéis? ¿Vale? Me gusta el mapa porque el mapa tiene los datos indexados y además la clave esta está bastante bien para tenerlos todos controlados. Pero claro, a mí me interesaría que los futbolistas que tienen el mismo dorsal coexistieran. ¿Vale? Pero es que las estructuras de datos que hemos visto, las listas, los conjuntos y los mapas, pueden coexistir, pueden conjugarse. Lo mismo que yo me creo una lista de objetos futbolistas, me puedo crear una lista de objetos mapas. Lo mismo que yo me creo un mapa de futbolistas, donde el valor es un objeto futbolista, yo también me puedo crear un mapa de objetos set o de elementos lista. ¿Entendéis? Concretamente, si yo quisiera mantener esta estructura del mapa para indexar a los futbolistas por su dorsal, por el que jugaron en la selección en su época, pero quisiera que todos los futbolistas del mismo dorsal, con el mismo dorsal, estuvieran ahí almacenados en el mapa, yo lo que tendría que definir, vamos a cerrar todo esto, vamos a guardarlo todo, yo sigo tirando de mi futbolista, no, vamos a cogerlo todo,
yo seguiría tirando de mi objeto futbolista, por supuesto, pero ahora, bueno, el futbolista lo dejamos aquí tal cual, los impor estos vamos a quitarlos. El futbolista ahora mismo no lo voy ni a tocar, pero la estructura de datos que yo voy a utilizar ahora no va a ser un mapa, la clave si la mantengo, que es el dorsal, pero ahora no voy a almacenar un solo futbolista de ese dorsal, sino que voy a almacenar una lista de todos los futbolistas que tienen ese dorsal. ¿Vale? Aquí lo mismo. ¿De acuerdo? Y esa sería la versión 4 de mi selección. Vamos a quitar todos los comentarios estos de las características, porque ya no vamos a hablar más de características. ¿Vale? Vamos a quitar toda esta basurilla. Bien. Bueno, pues lo dicho, que tengo muchos futbolistas aquí que tengo que almacenar. ¿Vale? Claro, aquí la inserción ya no es tan simple, ya no es una línea de código. Aquí cada vez que yo tenga que hacer una inserción tengo que componer varias estructuras de código, entonces, varias líneas de código. Entonces, aquí ya lo más sensato, lo más fácil es que implementemos un método que sea insertar, porque aquí la inserción no es trivial. Aquí en la inserción lo que tengo que hacer es, vale, yo tengo un nuevo futbolista para insertar. Entonces, lo primero que tengo que hacer es decir, oye, ¿el dorsal de ese futbolista está ya en el mapa? Porque si el dorsal ya está en el mapa, vale, vete a ese dorsal, vete a la lista de ese dorsal y añádemelo a la lista que está en el mapa correspondiente a ese dorsal. Y si no está, créame un nuevo elemento en el mapa que sea esa clave, ese dorsal, con esa lista que tenga ese primer elemento. Entonces, claro, eso ya es más complicado. Por eso vamos a hacer un método que describa los pasos que yo acabo de esbozar. Public static void, insertar futbolista. Yo le doy mi mapa, le doy mi mapa o directamente me puedo declarar el mapa global. Pero bueno, vamos a darle el mapa. Yo le doy aquí mi mapa, vamos a llamarle M, y le doy el futbolista que quiero insertar. ¿De acuerdo? ¿Y cuál sería la dinámica de trabajo? Fijaos, yo lo primero que tengo que hacer es ver si el dorsal de ese futbolista está ya en el mapa o no. Entonces, eso es lo primero. Si el mapa, punto, contiene una clave, que es el futbolista punto, que es dorsal, si el futbolista, el dorsal del futbolista ya está en el mapa, solo tengo que insertarlo. Y si no, tengo que crearlo. Entonces, vamos a hacer primero la parte del si no, es decir, si no es igual a falso, si no está, que es la parte más laboriosa realmente. Si el futbolista, el dorsal del futbolista no está en el mapa, aquí me falta y me sobra. Si el dorsal del futbolista no está entre las claves del mapa, pues yo lo que tengo que hacer es añadir a mi mapa, put, añadir un dorsal, una clave, que es mi futbolista punto, que es dorsal, y un dato. El dato es una lista, y en este caso la lista está vacía. New list de futbolista.
¿Vale? Entonces, como es new, estoy llamando al método constructor, ya no es la interfaz, ya es la clase, por ejemplo, ArrayList o LinkedList o lo que quieras. ¿Vale? Y entonces, ahora mismo, después de este if, yo tengo, si el dorsal está, no he hecho nada. Y si el dorsal no está, añado ese dorsal a una lista vacía, pero todavía no he insertado el futbolista. Entonces, después del if, tanto si ha entrado como si no ha entrado, todavía no he insertado el futbolista. Para eso lo que tengo que hacer es llamar al put. Entonces sería, al put no, perdón. Sería mapa.get. En el get yo le doy el dorsal del futbolista que quiero insertar. El método get, si os acordáis, devolvía el objeto, la lista. El método get devuelve el valor. Yo le doy la clave y me devuelve el valor. ¿Y el valor qué es? La lista. A la lista que me dan, yo le añado el nuevo futbolista. Pues ya lo tengo añadido. ¿Vale? ¿Veis cómo va? Compruebo si el dorsal no está. Si el dorsal no está, quiere decir que el mapa adolece de esa clave. Inserto un elemento que sea la clave que yo quiero insertar y la lista vacía. Y después, tanto si sí como si no, inserto el futbolista. ¿Vale? En esa clave añado. Cuando yo hago el get, yo le doy la clave y me devuelve el valor, y el valor es la lista. Pues yo a la lista que me devuelve le llamo al método add para insertarlo. Este add es un método de la lista que me está devolviendo el método get. ¿Vale? Bueno, pues, ¿cómo serían las inserciones? Insertar, y aquí le doy mi selección 4, F1. F2, F3, F4, F5 y F6. Aquí tengo los 6 futbolistas insertados. Ahora, para recorrerlo, pues lo mismo. Recorro el mapa, ¿vale? Pero ojito, cuando yo recorro el mapa, cojo de mi selección 4 el set con las claves, lo mismo, tengo mis claves, recorro mis claves, pero ahora mi selección 4.get no me va a devolver un futbolista, me devuelve una lista de futbolistas. Entonces, list de futbolistas, que es los futbolistas con ese dorsal. Entonces, para yo mostrar los futbolistas de ese dorsal, tengo que recorrerlo con un bucle for. Entonces, aquí lo que puedo hacer es mostrar, por ejemplo, en cada vuelta de aquí, mostrar la clave. Dorsal, número, y aquí pongo c.invalue. Ya está. Y recorro el listado de futbolistas. ¿Cómo? Como es una lista, me da igual que con el for tradicional o con el nuevo. Pues yo me creo aquí futbolista F, 2 puntos de el array de futbolistas, del array de futbolistas. Y aquí lo que hago es mostrar tu string. System. .out.println. Aquí voy a poner un /t para tabularlo un poquito, para que me aparezca dorsal y luego toda la lista de los que tienen el mismo dorsal pero tabulado, para que se vea
que está dentro de ese dorsal. f.toString. ¿Vale? Todo esto me lo voy a ir quitando. Vale. Venga, vamos a ver cómo funciona esto. ¿Veis? Dorsal 1, Casilla. Dorsal 3, Piqué. Dorsal 6, Iniesta. Dorsal 7, Villa. Pero ahora vamos a meter duplicados. Vamos a meter repetidos. Entonces ahora vamos a repetir todo esto para el año 2009. Y aquí vamos a meter vamos a hacerlo así. 2009. Y el 2009 era el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10 creo que era. No, y era también el 11, que me falta una línea. ¿Vale? Pero antes de hacer esto, lo voy a copiar. Antes de hacer esto, vamos a ver qué pasaría con Zubizarreta y vamos a ver, porque en la nueva inserción tiene números diferentes. Entonces vamos a hacer diferentes futbolistas que tengan los mismos números, ¿vale? Para ver que esto funciona bien, si no es que no tiene mayor historia. Entonces vamos a coger aquí. Futbolista 12 va a ser el 1 de Zubizarreta. Y después voy a crear otro futbolista, que es el 13, que va a ser el 7, Raúl González Blanco. ¿Vale? Para que tenga esto un poquito de más historia. Lo inserto y lo recorro. Subí, ahora inserto aquí al futbolista 12 y al futbolista 13. ¿Vale? Por cierto, a Villa sí lo tengo ya insertado. Vale, perfecto. Vamos a quitarnos mapa de futbolistas de la segunda. Vamos a suponer que esta es la segunda fuente de información. ¿Vale? Vamos a hacerlo aquí. Esta es la segunda fuente de 2009, creo que era. ¿Vale? Vamos a quitarnos ya todo esto de los pasos. Vamos a hacerlo todo de un golpe. ¿Vale? Entonces sería clave de mi selección 4 y set. Vale, lo demás es lo mismo. Vale, perfecto. ¿Vale? Entonces, recapitulamos. Inserto 6 futbolistas con dorsales distintos y me los muestra perfecto. Y ahora voy a insertar 2 futbolistas que comparten dorsal con alguno de estos 6 anteriores. Vamos a ver qué pasa. Algo no he hecho mal. Algo he hecho mal de copiar y pegar. He tenido que hacer algo mal. Mi selección 4, 13. Vale, ya sé lo que he hecho mal. Algo no he hecho. Ah, leche, sí que estoy mirando el listado que no es, perdonad. Es que estoy mirando este listado y me he confundido. Aquí tenemos el listado bueno, ¿vale? Entonces tenemos futbolistas con el dorsal 1, Casilla y Zubi. Con el dorsal 3, pues lo único que está es Piqué, pero con el dorsal 7 veis que tenemos a Villa y a Raúl. ¿Lo veis? Muy bien. ¿Y qué pasa cuando yo inserto los futbolistas que me quedaban? El 5, el 6, el 7, el 8, tal. Repitiendo 5, 6, 7. Pues vamos a hacerlo. Vamos a coger esto.
Fuente de información tercera. Y ahora inserto aquí, otra vez al 5 y al 6, repetido, al 7, al 8, al 9, al 10 y me falta el undécimo. Y ahora inserto el undécimo. ¿Qué pasaría? ¿Veis? Casilla y Zubi está bien. ¡Hola! ¿Y qué está dos veces? ¡Hala! Ramos está dos veces. Claro, como yo he puesto un mapa que me permite que el dorsal esté repetido, pues claro, yo tengo 2,15. Y como dentro, en la parte de elementos, tengo una lista, la lista admite duplicado. Está bien, pero tiene ese problema. ¿Cómo resolveríais ese problema? ¿Se puede hacer con un set? Exactamente. Este ejercicio, en lugar de haberlo hecho con un mapa de un set, de una lista, deberíamos de haberlo hecho de un mapa de set. No tengo tiempo de cambiarlo todo, ¿vale? Y aquí implementarlo con un... No, perdón. Con un set. ¿Vale? Si yo esto lo hago así, ya me sale bien. Vamos a verlo. Aquí, vamos a poner aquí el set. Aquí es set. El método ADD me vale porque el set y la lista tienen el mismo método que el ADD. Luego, el insertar futbolista simplemente es poner aquí un set y aquí implementarlo con un triset o con un hasset o con el set que queráis. ¿Vale? Y luego, fijaros que ya el resto todo me funcionaría bien. La única cosa que no me funciona es aquí esto. Que esto es un set, que esto es un set. Pero si haberlo hecho un poco más despacio. Pero bueno, con esto ya me debe de funcionar. ¿Me funciona o no me funciona? Venga, ¿qué me lo dice? David, Antonio, ¿me funciona o no me funciona? Le doy a RAM, ¿me va a petar o no me va a petar? Yo creo que no, que va para adelante. Va para adelante. Gracias por la confianza que tienes depositado en mí, pero te acabas de equivocar. ¿Por qué no me funciona? Hay que meterlo del comparable. Porque yo he tenido la mala idea, que quería pillaros, yo he tenido la mala idea de cuando trabajaba con mapas, he quitado lo del tema de comparable. Y para esta última versión, a mala idea, lo he quitado. Entonces, si yo el objeto futbolista le vuelvo a poner mi implements comparable de futbolista e implemento mi compare tú, bueno, leche, si lo tengo implementado ya aquí, vamos a copiar y a pegar. Yo me voy aquí y lo implemento, ¿vale? Vale. Esto ya, ¿qué le pasa? A leche. Tanto las leches de copia y pegar tienen estas cosas. ¿Vale? Pues ahora sí que me debería de funcionar bien. Vamos. Bueno, pues después de aquí. Esta no es la segunda, es la tercera. Lo que pasa es que he copiado y pegado todo, ¿vale? Pues fijaros cómo Casilla y Zubi comparten el dorsal 1, Piqué no está duplicado, Raúl y Villa comparten el 7 y Sergio Ramos tampoco está duplicado.
Bueno, pues para este ejemplo concreto, este ejemplo de futbolista, lo hemos implementado con una lista, lo hemos implementado con un set, lo hemos implementado con un mapa, lo hemos implementado con un mapa de lista. Pues ninguna de las 4 opciones era la buena es la última. Un mapa de set. Bueno, chicos, ¿qué os ha parecido? Pues vamos a darle a quitar ya la grabadora.